Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más vamos a dar comienzo a nuestra reunión habitual de los miércoles que tenemos todos los miércoles a las 20:30 por este medio virtual. Damos gracias a Dios porque tenemos esta posibilidad de encontrarnos a través de este medio que Dios nos ha provisto. Esto nos abre una puerta que no tiene fin, ¿cierto? Para mí esto ha de ser, como hablaba con algunos hermanos en estos días, un camino sin retorno, porque nos da la posibilidad, más allá de las imposibilidades por la situación que se vive en todo el mundo de inseguridad y de otros temas, ¿cierto? La lejanía, el transporte, nos da la posibilidad de estar juntos, cada uno en su lugar, pero participando todos de una reunión que de otra manera no se podría hacer. Estamos tratando desde que comenzó este ciclo de reuniones virtuales el Señor Jesús y sus milagros. Y hoy toca el milagro de la expulsión de los demonios. Un tema difícil, complicado, controvertido, pero profundo. Para esta oportunidad hemos invitado a nuestro hermano Rubén Vera, de Santa Fe, a quien tanto queremos y tanto apreciamos en la iglesia, que nos ha acompañado en más de una vez en nuestras reuniones físicas. Él ha aceptado generosamente estar con nosotros para tratar un tema tan difícil, tan profundo y que sabemos que el Señor le ha guiado, porque ya lo hemos escuchado, le ha guiado para presentarlo para nuestra comprensión en esta noche. Él ha de tener entonces el mensaje con el tema del Señor Jesús expulsando a los demonios. También tenemos otra novedad que vamos perfeccionando a medida que va pasando el tiempo. Siempre tenemos un momento musical. Esta vez vamos a participar de la presentación del Coro Polifónico Nacional Evangélico, que con motivo de los 500 años de la Reforma Evangélica en 2017 realizó varios conciertos, uno de ellos en el CCK, ¿cierto? Y allí nos ha de interpretar, o interpretó, porque nosotros vemos una repetición obviamente, el himno 470, es tu fidelidad tan grande, oh Padre. A este coro hemos de escuchar en esta noche para nuestro disfrute espiritual. Le voy a pedir entonces una oración a nuestro hermano Julián. Luego de la oración está la presentación del coro polifónico y luego entonces nuestro querido hermano Vera ha de tener la posibilidad de presentar este tema tan importante para nosotros. Luego al final volveremos a encontrarnos. Buenas noches a todos. Como bien mencionó Rubén, en esta oportunidad, en los estudios de los milagros que hizo el Señor Jesús en la tierra, toca un tema poco común en estos tiempos, cuando el Señor expulsaba demonios en las personas. Te invito a que oremos y a que a partir del mensaje que preparó nuestro hermano Rubén Vera podamos tener entendimiento y buena predisposición espiritual para escuchar esta historia, que es por sobre todo apasionante. ¿Oramos? Señor, te agradecemos una vez más por permitirnos utilizar la tecnología y las facilidades que tanto las redes sociales como el Facebook y los canales permiten que compartamos tu palabra, que se conozca y que también tengamos estos encuentros de estudio a pesar de que la pandemia y la cuarentena nos imposibilitan estar juntos, Señor. Sabemos que los milagros que realizaste en tus tiempos, en esos tiempos en los cuales caminaste en esta tierra como uno más de nosotros, Señor, de carne y de hueso, en este momento y en esta oportunidad tuviste que expulsar demonios, tuviste que expulsar espíritus de maldad, Señor, y que tal vez en los tiempos que hoy corren estén representados por otras situaciones, estén representados por la droga, estén representados por un montón de otras situaciones que perturban a las personas. Señor, así como hiciste en tus tiempos, hacelo, Señor, seguí haciéndolo, como bien dice tu palabra, mi Dios.
agradecidos por este momento, porque nos des la oportunidad de escuchar tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, oramos. Amén.
Hola queridos hermanos, un gusto muy grande poder saludarles. Les mando un fuerte abrazo en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, protegidos por el Señor y siguiendo adelante en medio de toda esta situación tan complicada que nos toca vivir. A invitación de los ancianos de la iglesia quisiera darles una enseñanza en el día de hoy sobre los milagros del Señor, especialmente sobre la curación de un muchacho poseído por los demonios. Antes de entrar en la consideración del pasaje en particular que nos ocupa, creo que nos conviene observar lo que Dios dice sobre la existencia del mal en el mundo. Es evidente que así como existen espinos, cardos, insectos que alteran la vida tranquila del universo, también hay espíritus malos que operan en la vida de los seres humanos. En Lucas 22, versículo 3, se nos dice que Satanás entró en Judas y como consecuencia de esto cometió un crimen y luego se suicidó. En el Nuevo Testamento los demonios son más virulentos que en el Antiguo Testamento y se nos habla de su naturaleza en Lucas 4:33, que dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual le exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y también se habla de su actividad, formando una doctrina tan completa que puede dañar, desbaratar y fingir cualquier postura para alterar los planes de Dios. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Apocalipsis 16:14 son espíritus demonios que hacen señales. Tanto en estas escrituras como en Lucas 9:42, que dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. El poder demoníaco hace del hombre un juguete de sus manifestaciones, llevándolo por donde quiere y exigiendo más energía de lo natural. Lucas 8, 29-30 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Solo el Señor Jesús tenía perfecto dominio sobre los demonios. Su voz sobre ellos era terminante y su presencia les infundía pavor. Mateo capítulo 12, verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos 5:8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Notemos algo sobre la naturaleza de los demonios. Dentro de lo que la Biblia nos dice, estos seres espirituales tienen mucho poder. En Lucas 10:17, cuando los 70 volvieron después de cumplir con la misión que el Señor les había encomendado, le dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: no os regocijéis de que los demonios se os sujeten, demostrando que son espíritus de un poder superior al hombre. Mateo capítulo 17, dice el verso 18: y respondiendo Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Marcos 1:25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. De estos textos también aprendemos que demonio es sinónimo de espíritu malo o inmundo. También se nos dice que son muchos, no en el sentido de legión, que significa multitud, sino como lo expresa Pablo en Efesios 6:12, donde se nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios tienen una personalidad definida
Y esto se demuestra en que actúan con inteligencia y voluntad. Reconocieron al Señor Jesucristo, dijeron quién era y le adoraron. Se sujetaron a Él, le obedecieron y fueron echados. Ellos saben que Cristo murió y resucitó, y que por su muerte aplicó una herida de muerte a la cabeza de su ejército, que es a Satanás. Así lo dice Hebreos capítulo 2, 14. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Este es sin duda el episodio que les hace creer y temblar y motorizar toda su acción en contra del Hijo de Dios. Los demonios nunca se van a salvar y su creencia es solamente un reconocimiento de lo menor hacia lo mayor. La oposición a Dios por parte de los demonios se manifiesta en sordera, ceguera, insanía y aún la muerte de la criatura, pero no del demonio, que queda libre para ir a ocupar la vida de otra persona. Los espíritus satánicos existen realmente y en los días del Señor Jesucristo tuvieron una exteriorización extraordinaria sobre las personas que actuaban, obraban de un modo anormal. Incluso en una tentación hacia el mal, la voluntad humana va cediendo paulatinamente hasta que sin pensarlo está obedeciendo los dictámenes de esa tentación. Cuando esta persona, luego de ceder en la forma anunciada, comete actos o delitos en contra de la sociedad en la que vive, sin poder comprender por qué lo hizo, no estamos en presencia de una posesión demoníaca. Vamos ahora a considerar el pasaje que vamos a tomar como base de nuestra enseñanza, que también se encuentra en Marcos y Lucas. Vamos a leer el Mateo capítulo 17. Y vamos a volver a Marcos en algunos momentos para tener un cuadro perfecto de la curación de este muchacho, del milagro extraordinario que realizó el Hijo de Dios. Mateo capítulo 17, entonces, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor Jesús descendió del monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Y al llegar al valle se encuentra que los otros 9 discípulos se encontraban en una situación difícil, porque no habían podido sanar a un muchacho endemoniado. El Señor les había dado poder para echar fuera demonios, pero ellos fracasaron. Mientras la fe de Pedro, Santiago y Juan fue fortalecida en el monte de la transfiguración, en el valle los otros 9 compañeros quedaron impotentes por una ausencia temporal de la fe. El Evangelio de Marcos añade detalles que no aparecen en los otros sinópticos. Dicen que un grupo de escribas disputaban con los discípulos, desacreditándolos por no haber podido echar fuera al demonio. A este muchacho se le llama lunático porque decían que estaba bajo la influencia de la luna. A los epilépticos en aquel entonces se les llamaba de este modo porque decían que los cambios de la luna tenían consecuencias sobre su salud. El relato de los sinópticos cuenta que un padre vino a Jesús muy preocupado. Su hijo padecía esta enfermedad de epilepsia causada por los demonios desde hacía mucho tiempo. Seguramente había acudido a otros sanadores de aquel entonces y nadie pudo hacer nada por él.
Entonces dice el relato, versículo 14, de este capítulo 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mateo presenta un hermoso aunque triste relato de la situación. Por un lado están los discípulos impotentes, demostrando que la ayuda no proviene del hombre. Y por otro lado está este padre tremendamente afligido por la enfermedad de su hijo. La padecía desde que era niño y el demonio lo había llevado a cometer intentos de suicidio, como arrojándolo al fuego, al agua. Y fue a pedir misericordia al único ser misericordioso en el universo. Dice Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. A pesar de haber sido rechazado, su misericordia continúa vigente. Él dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nadie que vino a él jamás fue rechazado. El Padre le dijo: lo he traído a tus discípulos, y los discípulos no pudieron echarle fuera. Entonces el Señor reprendió duramente a los discípulos y a las multitudes, diciéndoles en el verso 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Inmediatamente después el muchacho fue llevado delante del Señor, contemplando el maestro el estado de deterioro que presentaba su organismo. El padre pidió ayuda urgente, quería una sanidad inmediata para su hijo. Y el Señor le dijo, en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y el padre a gran voz respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. Allí estaba aquel amado hijo único de su padre. Lucas dice que era hijo único, que estaba atormentado por la enfermedad de hace muchos años. Pero también estaba allí el unigénito Hijo de Dios, que tiene poder para controlar todos los elementos de la vida por su autoridad y poder divino, pero que también tiene amor y compasión hacia las personas sin importar la condición en que se encuentran. El versículo 18 de Mateo 17 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo es escueto en la descripción del milagro, por eso es bueno que leamos lo que dice el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, verso 19. Verso 20, perdón, dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En el proceso de la curación del muchacho, Jesús reprendió al demonio demostrando su autoridad y lo sanó en forma inmediata, demostrando su poder. Él demostró que Él es el Rey Mesías, que vino a cumplir las promesas profetizadas en el Antiguo Testamento. Isaías 42, versículo 7 dice: para que abra los ojos de los ciegos,
para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este muchacho, por así decirlo, se encontraba en la casa de prisión, pero el Señor le dio libertad inmediata para que vuelva a una vida normal. Notemos la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús, volviendo a Mateo capítulo 17. Dice el verso 19: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Indudablemente los discípulos quedaron profundamente impresionados por el milagro. La evidencia los había dejado perplejos. Entonces le preguntaron aparte al Señor: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y el Señor les dice en el verso 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El grano de mostaza era popularmente conocido como la más pequeña de todas las semillas. Es como si el Señor les hubiera dicho: si tuviese fe como un grano de mostaza, lo imposible puede realizarse. La referencia al grano de mostaza es asombroso. No es fe como un grano de arena, sino algo más pequeño todavía, como un grano de mostaza, que tiene el poder suficiente para convertirse en un árbol de gran altura. La fe, aún la más pequeña, como un interruptor de electricidad, es lo que hace contacto con la fuente de gran poder. No es la fe la que obra, sino Dios que obra a través de la fe. La fe, por lo tanto, es descansar en el Dios que obra. Es el poder para ver más allá de nuestra vida visible al Dios invisible y omnipotente en Cristo. El poder para recibir, el poder para hacer, el poder para vencer. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquí tenemos sin duda un cuadro maravilloso de la debilidad de los discípulos y de la iglesia, aparte de Cristo. Cuando los cristianos, cuando la iglesia obran confiando en su propio poder, dejando a un lado al Señor, el fracaso es inevitable, porque dejan a un lado la única fuente de poder espiritual. Los discípulos preguntaron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? El énfasis está en el pronombre personal, nosotros. En Marcos hemos visto que ellos disputaban con los escribas. Lo que los discípulos necesitaban no era discusión, no era polémica, sino poder espiritual. La autoridad del Señor se pone de manifiesto mediante su mandato: traédmelo aquí. Ahí radica siempre el gran secreto. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuánto necesitamos hoy esta obra poderosa de Dios entre nosotros? La necesitamos en el púlpito, la necesitamos en los corazones de los inconversos, la necesitamos en nosotros mismos como siervos de Dios. Los avivamientos son muy raros, por desgracia. La fuerte convicción que lleva a una profunda contrición de pecado pertenece casi al pasado. Se oye el ruido de la maquinaria de la iglesia, pero no el sonido del viento recio que sopla. La iglesia hoy es la mejor máquina organizada que existe, pero una máquina es un instrumento para transmisión de poder, y si no hay poder, ¿de qué sirve la máquina? El poder es de Dios, viene de Dios a nosotros a través de la oración de fe, de modo que la ausencia de oración significa ausencia de poder. No son más personas que trabajen las que hacen falta hoy en la iglesia, sino más personas que oren. La iglesia está llena de personas que saben trabajar confiando en su propio poder, pero tiene muy poco de aquellos que saben hacer descender el poder de Dios a través de la oración. Podemos organizar un gran evento evangelístico, invitar a un elocuente predicador, formar un hermoso coro de música, de cantores,
Pero si el poder de Dios no obra en la audiencia, si el poder de Dios no se manifiesta en el predicador, en los músicos, en los cantores, todo es en vano. ¿Por qué no pudimos echarle fuera?, preguntaron los discípulos. Y muchas veces nosotros tenemos que decir: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera de los hombres el demonio de la hipocresía, de la violencia, de las adicciones? Porque tratamos de hacerlo todo confiando en nuestro propio poder. Creemos que nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestros dones nos van a ayudar en la realización de nuestros proyectos. Y de pronto quedamos frustrados ante la falta de resultados. Y como los discípulos preguntamos: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y encontramos la misma respuesta del Señor: tened fe en Dios. Como si dijera: ustedes no pueden hacer nada, pero si confían en mí y claman a mí con fe, yo obraré. Pensad por un momento quién es el que promete. Fue Él el que llenó de espantosas tinieblas espantosas tinieblas la tierra de Egipto. Fue Él el que convirtió sus arroyos de agua en arroyos de sangre. Fue Él el que hirió a cada primogénito de los egipcios, llenando de duelo aquella región. Fue Él el que quebrantó la terca voluntad de Faraón, el que sacó con brazo fuerte y mano extendida a su pueblo de la esclavitud, el que dividió las aguas del gran mar, haciendo que murallas de agua cristalina sirvieran de protección para su pueblo, y esa misma muralla se derramara sobre los ejércitos enemigos. Fue Él el que endulzó las aguas, el mar, cuando su pueblo tenía necesidad de beber, el que les envió maná del cielo cuando tenían necesidad de comer. Fue Él el que protegió a sus 3 siervos en el horno de fuego ardiendo, de tal manera que ni aun olor de fuego había en sus vestiduras. Fue Él el que derribó los soberbios muros de Jericó, cuando su pueblo en su debilidad andaban alrededor de la ciudad. Fue Él el que tapó la boca de los leones, cuando Daniel estaba en el pozo. Fue Él el que caminó sobre el mar, el que calmó las tempestades, el que echó fuera demonios, el que sanó a los ciegos, el que resucitó a muertos. Es el mismo Dios poderoso que promete que hará por nosotros lo que Él hizo en los tiempos antiguos. Sí, el Dios que tiene el mar en su puño, el Dios que hace rodar la tierra sobre su órbita mucho más fácilmente de lo que haríamos nosotros rodar una pelota de goma. El Dios que pone las estrellas en orden, que guía a los planetas en sus caminos resplandecientes con una certeza sin par. El Dios del Sinaí, de Oret, el Dios que crea cielos, que vence diablos, que resucita muertos. Te dice a ti y a mí en este día: si puedes creer, al que cree todo es posible. Queridos hermanos, ejercitemos nuestra fe, dejemos de confiar en nuestras capacidades y pongamos nuestra mirada en el Dios que obra ayer, hoy y por los siglos. Descansemos en Él y veremos milagros realizados en salvación de vidas, en transformación de vidas arruinadas por el pecado, en sanidad de los enfermos. Veremos milagros porque nuestro Dios es un Dios de milagro y Él obra en respuesta a la oración de fe. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Que Dios nos bendiga y nos permita ver grandes milagros en respuesta a nuestra fe. Amén. Agradecemos a Rubén por su mensaje en esta noche que vino de parte de Dios para todos nosotros. Él ha aceptado gustosamente estar con nosotros en esta noche y le agradecemos profundamente en nombre de la Iglesia en Caraza su participación con nosotros. Seguramente Él nos está viendo allí en Santa Fe
y le enviamos un saludo cariñoso a él, a su familia y a la iglesia donde se congrega, para que el Señor les compense todo el esfuerzo que ellos hacen para la extensión de la obra del Señor. Tenemos hoy temas de oración que ya fueron difundidos por nuestro sitio de WhatsApp. Allí hemos recibido esta tarde todo el temario que tenemos por delante nuestro para participar en lo que resta de la reunión con la oración entre todos, para que el Señor bendiga, para que el Señor escuche y haga su voluntad sobre todas estas problemas que nos aquejan, tanto en las familias como en forma general. La vida sigue, las familias también, la obra del Señor se sigue expandiendo y seguramente tenemos que presentar delante de Él todas nuestras necesidades para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Mientras vamos a culminar con oración, luego escucharemos una vez más al coro con una canción muy conocida para nosotros. Yo no se lo voy a decir, lo van a descubrir. Y ese coro, esa canción, nos da la posibilidad de prepararnos para la oración. Gracias a todos por estar allí. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana en la reunión de la Cena del Señor y la reunión general luego a continuación. Oramos, el coro y luego la oración. Gracias, Padre, por habernos permitido participar en esta noche de tu palabra por medio de nuestro hermano Rubén Vera. Señor, te agradecemos por él y por los pensamientos tan profundos que nos ayudan a crecer y a conocer, Señor, la magnificencia, la importancia del Hijo de Dios en medio de nosotros en este mundo. Padre, te rogamos que tú nos acompañes y hagas que esta tu palabra cale profundo en nuestros corazones para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada familia de la iglesia, a todos los que están allí presentes en esta noche. Que tú estés y seas el huésped invisible en cada hogar, Señor, participando en cada mesa, Señor, para que tu palabra y tu presencia ilumine cada corazón. Bendícenos, Señor, acompáñanos en lo que aún resta. Bendice las oraciones que han de ser presentadas, Señor, para que tú las contestes de acuerdo a tu voluntad. Y te damos gracias también por la participación de este coro que nos eleva tanto a tu presencia. En tus manos nos quedamos, dándote las gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.